Lo que sucedió ayer en Brasil, por supuesto, nos ha hecho recordar lo sucedido hace casi 2 años en Estados Unidos con el asalto al Capitolio, prácticamente el mismo fin de semana. La diferencia es que en ese contexto, en ese episodio, se entró o asaltó solamente el Capitolio. Eso ha señalado o ha hecho que muchas personas indiquen que lo sucedido en Brasil es mucho más grave. También hay ciertas diferencias respecto a las actuaciones de los presidentes salientes. Lo vamos a analizar todo esto con el abogado y colaborador del diario El País de España, precisamente en política estadounidense, Pedro Soriano, conectado a esta hora con toda Latinoamérica a través de DNews. ¿Cómo está, Pedro? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a usted por estar conectado para hablar de la importancia de las comparaciones. Primero, para saber si estamos ante un acto que está siendo empujado incluso desde Estados Unidos. Recordemos que el mismo Steve Bannon en algún momento llamó a los bolsonaristas a hacer cosas que impidieran la asunción de Lula. Pero por otro lado, tenemos una actuación distinta de parte de Bolsonaro, sobre la que realizó Donald Trump en su época y que lo tiene investigado. ¿Cuáles son las comparaciones que a su juicio son posibles de realizar y a cuáles tendríamos que tenerle particular atención? Yo diría que uno está tentado a citar a Karl Marx, aquella de que la historia primero se repite como tragedia y luego como farsa. Y ayer hubo un cierto elemento de farsa en lo que ocurrió en Brasilia, afortunadamente, porque podría haber acabado como una tragedia en cualquier caso. Las diferencias esenciales creo que se establecen por el hecho de que Lula ya estaba investido como presidente y ya tenía el control de la situación cuando ocurrieron los hechos de ayer. El gran peligro en Estados Unidos hace 2 años es que Trump todavía era el presidente, que Trump jaleó a las masas para que asaltaran el Capitolio y que, de hecho, por lo que además se ha ido sabiendo a través de la investigación efectuada por la Cámara de Representantes el año pasado, Trump estuvo intentando durante varias horas impedir que llegara ayuda al Capitolio e intentando sabotear de una manera u otra la certificación de los resultados electorales, presionando a su propio vicepresidente y presionando a congresistas de su partido, muchos de los cuales además estaban a favor o como mínimo no muy a favor de la democracia. Mientras que en líneas generales incluso el partido de Bolsonaro no ha mostrado apoyo a la conducta de sus partidarios en el día de ayer. Con lo cual yo creo que las comparaciones llegan hasta un cierto punto solo. Perfecto, pero eso es importante también a la hora de preguntarnos si esto es alguna actitud que es posible que sigamos viendo, que es un tipo de acción que vaya a seguir siendo imitada en otros contextos de elecciones donde queda una buena cantidad de personas descontentas. Claro, es que el veneno que Trump ha inoculado en el sistema de democracias en general es precisamente ese. El hecho de que no se acepten las derrotas tras unas elecciones limpias y no se acepte la pacífica transición de poder. Esos son los 2 principios básicos democráticos. Lo demás lo podemos discutir, se puede ser de derecha, se puede ser de izquierda, se puede ser de centro, pero si no se acepta eso es muy difícil que un sistema democrático acabe aguantando. Perfecto. Y Pedro, ¿de qué manera lo sucedido hace 2 años en el Capitolio ha continuado tensionando la política norteamericana? Se lo pregunto primero porque queremos que Brasil, por supuesto, restituya el orden y que efectivamente sus personas, independientes de qué lado son, oposición u oficialismo, puedan continuar con una vía relativamente normal, ¿no es cierto? Incluso, como se ha dicho, en muchas elecciones de parte de los perdedores, que le vaya bien a un gobierno, es que le vaya bien a un país, más allá de las pugnas políticas que luego se den, pero dentro de un marco. Pensando en qué pasa de aquí en adelante, ¿por qué no revisamos también lo que ha pasado en Estados Unidos desde Donald Trump en la presidencia hasta el día de hoy? ¿Qué ha pasado con las instituciones norteamericanas? Pues las instituciones norteamericanas han resistido parcialmente, vamos a decirlo así, a las actitudes antidemocráticas de Trump. Para Trump el gran problema siempre ha sido que él considera que las normas no se le aplican, que las reglas no le son vinculantes. Claro. No son para él. Y el gran problema que hemos visto en los últimos 4 años es que esa actitud corrosiva se ha pegado a ciertos miembros de su partido, tanto en el Senado, aunque quizá menos, como particularmente en la Cámara de Representantes, donde hay que pensar que en estos momentos hay
todavía un 50% aproximadamente de congresistas republicanos que votaron en contra de la certificación de los resultados de las elecciones del 2020 y que no las tendría yo todas conmigo de que no fueran a repetir lo mismo en el 2024 en caso de que Trump fuera el candidato. Sí, y eso además se ha vuelto a relucir a propósito de la elección de Speaker, donde unos republicanos más rebeldes y más radicales se han negado a darle los votos al representante de esa mayoría, ¿no es cierto?, para que ocupe ese cargo, pidiendo algunas cosas a cambio, pero además, como han dicho muchos, tensionando la institucionalidad. El punto es querer desarmar la forma en la que funciona la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Para eso le habíamos invitado a conversar, Pedro, antes de que sucediera lo que pasó ayer en Brasil, con muchas reminiscencias de lo del Capitolio. Entonces lo quiero invitar a ver una nota respecto de cómo finalmente se logra establecer estas 14 votaciones a quien termina siendo el speaker, pero para que hablemos después de el legado de Trump en la Cámara de Representantes y qué significa la presencia de estos súper radicales extremistas de derecha al interior de esa Cámara. Por favor, adelante. Kevin McCarthy of the state of California has received 216. El republicano Kevin McCarthy fue finalmente elegido el sábado como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que tiene 434 legisladores. Su victoria llevó 4 días y 15 votaciones. Un grupo de republicanos muy conservadores alineados con el expresidente Donald Trump se negaban a darle el voto. Requería 218 votos, pero la elección fue posible a primera hora del sábado, gracias a que los últimos diputados disidentes aceptaron votar presente, en lugar de hacerlo por otro candidato. En la práctica, eso equivale a una abstención, que ha rebajado el umbral de la mayoría que McCarthy necesitaba. Ha logrado 216 votos, frente a los 212 del candidato demócrata y los 5 que dijeron presentes. Después del presidente y el vicepresidente, el speaker o presidente de la Cámara Baja es la tercera figura política más importante de Estados Unidos. Durante 4 días, el grupo duro de legisladores trumpistas se aprovechaba de la ajustada mayoría republicana en la Cámara, lograda en las elecciones de medio mandato de noviembre, para imponer sus condiciones al partido. Al carecer de speaker en la Cámara Baja, los representantes no podían asumir sus cargos y, en consecuencia, tampoco votar proyectos de ley. Bueno, fueron varios días de votaciones intensas como no habían habido en un siglo, precisamente para lograr una mayoría y poner de acuerdo a los republicanos, ni siquiera a buscar que traspasaran un puente, demócratas, republicanos se encontraran a una persona, sino que efectivamente entre los republicanos, producto de este grupo trumpista más extremo, que incluso ha sobrepasado al propio Trump, que llamó en algún momento a votar por McCarthy, que finalmente se decide en algunos casos abstener, pero a cambio de algunas prebendas, ¿no es cierto? Estaban solicitando ciertas cosas que terminan de alguna forma desdibujando la manera en la que trabaja la Cámara de Representantes. Por eso algunos han señalado que pone en tensión el orden democrático y esta institución. ¿Qué opina usted? Por una parte, uno ve las prebendas que han solicitado los diputados y podría incluso estar de acuerdo en abstracto, porque parte de lo que exigían era que el liderazgo de la Cámara de Representantes no estuviera tan centralizado y que los congresistas tuvieran más input en el proceso legislativo. Hasta ahí, pues todavía más o menos uno podría estar de acuerdo con esos congresistas. El problema es cuando piden un número de puestos en el comité de reglas, que es el comité que permite precisamente, es, digamos, el que permite el filtro de entrada a la Cámara, el que hace que una ley pase a ser discutida en pleno o no. Cosas como mínimo un tanto pintorescas como permitir que se puedan entrar armas en el hemiciclo, algo que, dados los antecedentes en Estados Unidos, no es precisamente plato de buen gusto. Y una medida muy peligrosa que es rebajar el mínimo de diputados que pueden pedir el cese del speaker, que pueden pedir que se abra una votación. El mínimo ya era 5, pero es que lo han dejado en 1. O sea, si cualquiera de los 6 que se abstuvo para votar a McCarthy mañana deciden que ya no les gusta el speaker,
y que hay que presentar una moción de censura, con que uno solo lo pida, ya estamos bloqueando otra vez todo el proceso. En fin, es una Cámara que queda muy ingobernable y lo que es más grave, es una Cámara que queda muy ingobernable cuando hay ciertas cosas que sí que hay que aprobarlas. Dos, señalo solamente dos. Claro. Uno, los presupuestos. Los presupuestos se tienen que aprobar porque si no el gobierno de Estados Unidos cierra, deja de pagar salarios, deja de pagar menos lo que llaman ellos salarios esenciales, pero se dejan de pagar salarios. Y lo que es más grave todavía, que es que a mediados de año hay que elevar sí o sí lo que se llama el techo de deuda de Estados Unidos. Claro. El techo de deuda, no, porque si fuera del gasto todavía se podría discutir, pero es el techo de deuda. Es decir, gasto que ya está comprometido presupuestariamente, pero que hay que pagar, o sea, para poder tomar prestado en los mercados financieros internacionales. Si eso no se aprueba, Estados Unidos va a la suspensión de pagos. Y luego con toda una crisis económica que afectaría no solamente a los mercados, sino que también al resto del mundo. O sea, lo que pasa en la política norteamericana hoy puede ser finalmente un daño para el resto del mundo. Sí, sería, o sea, crearíamos una suspensión de pagos de Estados Unidos, es una crisis financiera mundial. Claro. Así de claro. Ahora, solo para cerrar, Pedro, ¿qué es lo que pretende este grupo? A propósito de que estábamos hablando del legado de Trump, que va más allá, y lo sabemos desde la Corte Suprema, ¿no es cierto?, y los cambios que ha hecho a la jurisprudencia en ese país, Roe versus Wade, entre otros, que luego se logra revocar a propósito de la elección de los demócratas, pero de medio mandato. Pero, ¿qué es lo que busca este grupo? Conversábamos la semana pasada con Heraldo Muñoz, ex canciller chileno, y hablaba de romper la institucionalidad. Esta gente no quiere que el Estado funcione. ¿Usted piensa algo similar? Pues me temo que sí, O sea, si a mí me preguntan, había un grupo de 20, 14 al final acabaron votando por McCarthy. A esos les puedo conceder el beneficio de la duda, como decía antes, de que querían una serie de reformas que hicieran más teóricamente democrática la Cámara. Eso daría para mucho debate. Pero los otros 6, estoy de acuerdo con don Gerardo, o sea, son gente que quiere ver arder la Cámara. O sea, el perfil de esos 6, Matt Gaetz, Lauren Boebert, claro, son no sé, sé que es un término un poco duro, pero son auténticos nihilistas. Son auténticos nihilistas. A Gaetz, por poner un solo ejemplo, le preguntaron el viernes en la Fox si había alguna concesión más que podía hacer McCarthy para conseguir su voto. Y dijo tal cual que no se le ocurría ninguna. Que con todo lo que había cedido McCarthy no se le ocurría ninguna y aún así no votó a favor de McCarthy. Bueno, vamos a ver cómo continúa entonces la política en el Congreso estadounidense. Le agradecemos mucho este contacto con toda Latinoamérica, usted que se encuentra en Barcelona en estos momentos. Muy buenas tardes, que pase una buena jornada. Pedro Soriano, abogado y colaborador para El País de España sobre política estadounidense. Que esté muy bien. Muchas gracias, igualmente. Gracias.